realmente yo creo que la labor de habernos podido conocer a los venezolanos a través de esto y conocer a un venezolano que lo admiramos muchísimo, lo admiro no demasiado. Es raro encontrar en algún país un individuo con una capacidad, hay muchos millones, pero de ellos que sean seres que puedan ser conductores, líderes, y que lamentablemente para mí no sean aprovechados por la comunidad venezolana. Me parece una barbaridad, porque hasta ahora he visto muy pocos líderes venezolanos. Y para mí se llama Noel Alejandro Leal. Y por eso nosotros le damos todo este tiempo para que él, desde Venezuela, no desde cualquier lado de exilio, pueda estar sintiendo y transmitiendo lo que nosotros no podemos hacer. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, profesor. Gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que, cuando siempre lo decimos, hay un dicho que uno dice que aprendió, ojalá que sea cierto, ¿no? Dice, para cosechar hay que sembrar. Si tú no siembras, no cosechas. No se cosecha. Y el que siembra está obligado a cosechar. Y tú, mi querido amigo, estás sembrando en los peores momentos y en las peores circunstancias. Y yo no sé cómo haces o si yo sería capaz de hacerlo, de sembrar en esas condiciones. Ojalá que los venezolanos escuchen esta siembra que tú estás haciendo durante tantos años. Porque hay algunos que escuchan, critican y no hacen nada, ¿no? Son la mayoría. Sí, critican alguna vez, pero no tienen ninguna acción. Pero tú te la juegas en todos los niveles. No voy a hacerlo porque creo que todos los que están escuchando tienen la capacidad de saber qué es lo que tú te juegas y si tiene hambre o no. Así que va toda mi admiración para ti. Y la pregunta es esta: ¿qué está haciendo? Y me parece una cosa extraña que Guaidó se ponga con delincuentes y acá esta radio o esta televisión CNN diga que está con delincuentes. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, eso es un detalle por unas fotos que corrieron. Las fotos colocan a Guiado cuando estaba yendo para aquel asunto de la ayuda humanitaria y el concierto el 23 de febrero. Él sale supuestamente por las trochas que están en la frontera colombo-venezolana, y allí evidentemente tuvo ayuda, porque decir que se los encontró y se tomó la foto es una gran tontería. Tuvo ayuda, colaboración de estos personajes. Estos personajes pertenecen a unas agrupaciones que hacen vida de narcotráfico en el área de la frontera. Uno puede decir claramente que tuvo ayuda y no la pendejada de que no pregunta con quién se fotografía, dado que una de las personas que estaban ahí, que sale en la foto, tiene arma en la cintura. Entonces, y el equipo de seguridad no intervino. Evidentemente el equipo de seguridad no intervino porque él era la seguridad que estaba haciendo posible que el Guiado pasara a la frontera. El equipo de seguridad y ese entorno no sabían que estos señores eran narcotraficantes buscados por todos lados. Bueno, es que eso entra parte dentro del anecdótico del chiste, ponerse a creer que algo lo toman en serio, o que la figura del Guiado se toma en serio ser presidente, o que alguien con dos dedos de frente crea que es serio el asunto del Guiado y toda esta cantidad de estupideces que hemos vivido todos estos años, es otra cosa, ¿no? Entonces, fotos peligrosas tiene él con todo el entorno político al cual pertenece, pues el entorno político nacional que ha permitido esta desgracia, este entorno político que se ha encargado de vestir de democracia la imposición de la tiranía, voto a voto, usando a la gente para que la gente votara. Entonces esas fotos en realidad son bastante más peligrosas que la de este grupo de narcotraficantes que se dedican, entre sus otros negocios, a traficar gente, pasarlas por las fronteras y extender ese espacio del control que
que el proceso revolucionario ha permitido, porque volvemos a aquel punto donde colocamos que el proceso revolucionario ha ido perdiendo, entregando soberanía para conseguir respaldos, ¿no? Y posiciones. Y esos respaldos y esas posiciones de estas organizaciones criminales, cuando ya ejercen su soberanía a su formato, toleran la presencia del gobierno. Entonces, es un espacio bien delicado en ese proceso de negociaciones, ¿no? Entonces, esta organización delincuencial que aparece en esta foto estaba prestándole el apoyo al guiado, pensando que, bueno, si cambia el gobierno, déjame de una vez estar en la buena con este. Ahora, hay otra cosa más. Parece que al principio dijeron que se habían sacado la plata de lo que se recaudó y la habían defalcado y que nadie se enteró qué resultado hubo de todo eso. Sí, el dinero del concierto, eso no se sabe mucho. Hay $90,000, que es lo que dicen ellos, que nada más son solo $90,000, que recibieron unos enviados directos de Guaidó a manejar el asunto de los refugiados venezolanos y del asunto de la ayuda humanitaria de esto, y en específico a estos militares que cometieron el grandísimo error de dejar las Fuerzas Armadas para sumarse a este chiste, ¿no? Mi querido Noel. Profe, ok. Se cayó la llamada. Aquí estamos de nuevo. No sé si quieres seguir conversando, ¿quieres seguir hablando? Quisiera cerrar esa etapa, ¿no? Cuando estos militares se fueron detrás de la idea del guiado y todo este tipo de cosas y cruzaron la frontera en esos días, ese dinero que se perdió estaba destinado a brindarles soporte, ¿no? Empezaron el escándalo cuando uno veía las noticias de que estaban sacando a esos militares de los hoteles que estaban sirviéndoles de soporte, pues. ¿Y por qué los sacaban? Porque no estaban pagando el hotel y el dinero se lo habían gastado, pues se lo habían bypaseado. Y así falta muchísimo más dinero, pero ya nadie está pidiendo explicaciones sobre eso porque cada escándalo va superando el anterior, ¿no? Y entonces aquello se tapa y la gente lo olvida. Y eso es lo que sucede con aquello. Siguiendo, ¿qué pasa ahora en este momento? Y a mí me estoy muy triste por los Estados Unidos, te soy franco, porque estamos hablando de Colombia. Y nosotros estamos apoyando a Colombia desde hace mucho tiempo, con dinero norteamericano de la gente que trabaja acá y suda. Resulta que Colombia cada vez produce más cocaína, expandió doblemente la siembra. Ahora tienen no solo a lo de la FARC, estos socialistas y comunistas lo tienen como candidatos y le dio el permiso de ser político, sino también el 50% en la droga. Y yo hago una pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien? Estados Unidos tiene que permitir que Colombia mande la droga para envenenar a nuestros hijos acá en los Estados Unidos y nosotros le demos plata y ellos no hagan nada. Y encima, yo no sé, yo no lo entiendo. Claro es esto, si tú vienes a hacerme daño a mi casa, sea cualquier país, yo no te lo voy a aguantar. No me importa si eres Colombia, si fuera a ser cualquiera. Y resulta que ellos aumentan la producción de cocaína e infectan nuestro país. Y encima nosotros le damos dinero de nuestros trabajadores para que ellos, no sé a quién sale beneficiado, porque al revés, en vez de estar combatiéndolo, lo incrementan. ¿Quién está ganando tanto dinero? No lo sé. Yo supongo que también serán los políticos, ¿no? Siempre hay un espacio para todo, pero vamos a intentar entender por qué los Estados Unidos sigue ese juego. Nosotros vivimos 8 años de destrucción del eje de lo que significa Estados Unidos para el mundo y su conducta en el mundo. El proceso de los 8 años de Obama fue un proceso de destrucción del posicionamiento natural de los Estados Unidos en el mundo y más en nuestro continente, ¿no? Entonces, durante ese periodo se permitió que el Foro de Sao Paulo fuese revirtiendo a niveles extraordinarios todo ese espacio, ¿no? Y por supuesto se hizo más fuerte los carteles del narcotráfico que son parte del Foro de Sao Paulo, como hemos insistido desde el inicio, pues. Entonces, cuando
los Estados Unidos hoy necesita de alguna manera recuperar su impronta dentro de Latinoamérica, hacer valer su posición dentro de Latinoamérica. Había un gobierno, el de Colombia. El de Colombia ya se había invertido mucho dinero cuando el Plan Colombia, se había hecho una serie de trabajos interesantes, se tenía un buen contacto con las Fuerzas Armadas, y no les queda otra que seguir remando ese barco, remando ese bote, porque del otro lado lo que está es la Venezuela que ellos permitieron que creciera, pues que se consolidara durante todos estos años, que se le vistiese de democracia a todas esas cosas cuando lamentablemente ese gobierno de Obama validó cada una de las 200 mentiras electorales que se sucedían y no se colocó en observación ninguno de aquellos extraordinarios fraudes electorales durante ese periodo, ¿no? Entonces, no le queda más a los Estados Unidos que, si quiere mantener de alguna manera un espacio dentro de esta parte de Latinoamérica en la cual encontrar correspondencia, sea con Colombia. Más ante el avance y la locura de lo que significa la revolución chavista en Venezuela. Nosotros estamos enfrentados hoy, volvemos a oír tambores de guerra, y vamos, tenemos fuerza misilística, tenemos defensa, tenemos tal cosa, y esta vez encontramos hasta una tímida respuesta con respecto a las movilizaciones que ejecuta Colombia, y dejando hacer un show por parte de los Estados Unidos dentro de Colombia para hacerle sentir al chavismo: esto no se te va a tolerar, este chiste no se te va a tolerar. Lo cierto es que mal que bien para el asunto venezolano hoy, ese hecho de que los Estados Unidos esté preso en esa negociación con Colombia, que no logra terminar de avanzar en lo que le importa a la sociedad norteamericana, que es intentar frenar un poco la entrada de ese veneno del narcotráfico en sus hijos, pues, no se puede compensar, porque el desastre que nos puso aquí, que le dio esa autoridad durante el periodo de Obama al crimen, es muy difícil de corregir. Y aparte, yo supongo que los bancos, tanto en Colombia como los bancos en Venezuela, como los bancos en Miami, es todo el lavado de dinero, y ellos se mantienen en un país en crisis, muerto de hambre, y sin embargo los bancos siguen funcionando, ¿no? Yo no entiendo cómo pueden funcionar los bancos, pero... Los negocios son negocios. Los negocios son negocios. Eso es una cosa impresionante. Yo estoy mirando ahora, yo digo una pregunta. Ojo que el dinero que se pone es un dinero de los trabajadores norteamericanos. No son de los millonarios norteamericanos, porque ellos no pagan impuestos casi. Ellos saben cómo ambetear los impuestos. Pero los trabajadores que ganan 7, 8 pesos la hora, ese tienen que pagarlo porque queda documentado. Y los impuestos que se pagan y el beneficio que se le da a todos los países es producto de esa gente que paga impuestos, ¿no? Sí. Por eso me pregunto yo, ¿hasta cuándo se van o como bien tú decías, hasta cuándo se van a poner las cosas en orden? ¿O seguimos manteniendo a una cosa totalmente retorcida? Es que esa cosa retorcida que se está manteniendo, como le comentaba, tiene que ver mucho como intentar mantener algo dentro del desastre que se permitió. Y bueno, hoy estamos viendo esa fotografía en el caso colombiano, pero no es la primera vez de esos errores en la política de los Estados Unidos, y también tiene que ver mucho con el maltrato que recibe la política de los Estados Unidos frente a un hecho. Pues siempre hay que colocar el ejemplo de cómo Francia detesta el accionar político de los Estados Unidos, los que les han sacado las patas del barro en 2 oportunidades. Entonces, en 2 oportunidades de conflagración mundial. Entonces, nunca son bien entendidas las políticas de los Estados Unidos en ese sentido, quizá porque no terminan de completar el trabajo, pues, porque creen en algo de te voy a ayudar para buscar que el daño que existe no continúe y obtener una ganancia. Parece que este tipo de países y este tipo de sociedades ven e imponte, quédate y aplasta, y así estaremos mejor.
es algo que desde hace rato está trabajando la mentalidad de muchos. Es increíble, pero sucede. La evolución de la sociedad latinoamericana en ese sentido marca mucho ese eje de esa reacción europea frente al hecho de la política de los Estados Unidos a la hora en que ejerce la política de verdad. Mira, yo te lo explico porque a ustedes pues, suena un poquito extraño, ¿no? Tú dirás, pero ¿cómo, Rodolfo? Primero charlamos nosotros y después vas con Jenny, o sea, hablas con Jenny. Esto es, yo diría, hay una mentalidad de hombre que piensa como hombre y hay una mentalidad como mujer. Y yo queremos en el programa que exista las preguntas del hombre, en el caso particular de la primera etapa, y qué pensaría o qué habla o qué pregunta una mujer en la segunda etapa. Por eso existe este cambio en esta hora. ¿Entendiste? Eso es para llegar a distintas mentes y no solamente a las machistas, a la mente machista. Noel, buenas madrugadas. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué significa para Venezuela la salida de Bolton? Más allá de si renunció o lo renunciaron, ¿cómo afecta? Mira, la salida de Bolton, yo siempre de una vez la anunciábamos desde el principio. Ellos cometieron el gran error de presentarle a Trump un producto que no servía, ¿no? Siempre calificamos a Bolton como el gran halcón, ¿no? De verdad, la mentalidad de un halcón no tiene nada que ver con haber aceptado la propuesta del guiado y esta propuesta que se había hecho de esta transición pactada en Venezuela. Entiendo que la necesidad de los Estados Unidos es buscar una salida económica, ¿no? Una salida que no incorpore el riesgo de vidas y que sea relativamente económica. Lo cierto es que eso es un imposible, pues, y eso era un imposible desde el principio. Entonces, creo que haber sostenido eso es el gran costo, ¿no? El haber sostenido durante este periodo, ya casi un año, esta mentira de este juego de transición pactada, es una factura muy cara. Ahora, ¿qué es para nosotros la salida de Bolton? Yo la veo como algo positivo. Yo creo que es necesario cambiar ambas caras, no solo la de Bolton, por más que el discurso de Elliot Abrams ha tenido un cambio interesante, lo que hizo Elliot Abrams esta semana en Europa marca más de ese cambio y hay un discurso más descarnado sobre la realidad del problema que hablaba con el profe con respecto a Colombia, la identificación que ha hecho Abrams de eso. Yo creo que son dos caras que tienen que salir del panorama porque son las dos caras que le dan sustento a la ridiculez esta del guiado. Hay un punto que es bien importante de eso. ¿Qué sacar de esto? ¿Qué sacar positivo de esta etapa? Lo que hay que sacar positivo de esta etapa no es el cuento esto de los casi 60 países que reconocieron a Guaidó. No, es el cuento de los casi 60 países que desconocieron al chavismo, que desconocieron a Maduro. Y allí sí se puede sacar algo positivo de esa realidad. Porque nada de lo que tenga que ver con el soporte de la Asamblea Nacional o de esa oposición tiene ningún sentido. Y ese fue el gran error de Bolton en esa idea. Creer que se podía llegar a algún tipo de transición pactada en este negocio es no querer admitir la gravedad del problema de lo que significa el proceso revolucionario en Venezuela. Perfecto, ahora me queda claro, porque hay distintas fuentes, unos que sí, otros que no, pero yo siempre voy a mi fuente, que es Noel Alejandro Leal, y ahora con esta explicación me queda muy, muy claro. Entonces, también ajá. Dicen, hay gente que dice que a Maduro el mundo se le está poniendo chiquito porque canceló su viaje para la ONU, porque dice que está más seguro en el país. Dice, yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo. Bueno, el año pasado también dijo que no iba y fue. Chávez hacía lo mismo. No creo que vaya este año, ¿no? Pero es normal en este tipo de personajes ese juego de intriga. Sí voy, no voy, soy machote,
estoy asustado, tengo miedo. Entonces ese tipo de ridiculeces son constantes porque hacen que la gente pierda de nuevo, se dediquemos el espacio a sí está solo, no está solo. Lo cierto es que eso es parte del discurso tradicional de este tipo de personajes. Si repasamos los tiempos de Fidel, vamos a encontrar a Fidel diciendo en la mañana no voy y a las 3 de la tarde está dando el discurso. Sí, claro. Entonces eso es un proceso casi que tradicional. Yo recuerdo una vez que de manera inentendible fue invitado a la ONU Yasser Arafat. Yasser Arafat no tenía ni país, pues. Entonces fue invitado a la ONU y por supuesto Yasser Arafat en aquel momento era buscado por los Estados Unidos. Pero había que respetar el hecho de esa independencia, de esa soberanía especial que existe en la ONU, ¿no? Y hubo que hacer toda clase de modificaciones para que llegara Arafat ese año a dar el discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Tenía todas las garantías, por supuesto ese año no fue. El año siguiente fue, violando todas las leyes. Entonces eso es lo tradicional que hacen ese tipo de personajes. Diego Arria dijo que no asiste porque conoce la pésima recepción que tendría allí. Ah, claro. Al menos 60... Claro. ¿Perdón? Sí, eso es claro. Los países se vuelven a vaciar y se paran igualito como pasó en el discurso anterior de él el año pasado. Sí, pero con eso no hacemos mucho. No se hace nada. Porque esa es la realidad del cuento, es que no se hace nada. Porque la realidad del cuento es que hay que entender que este tipo de organismos tienen funciones específicas. La primera función que tiene este multilateralismo de la OEA, de la ONU, es hacer imposible que las cosas se hagan. Esa es la primera función. Quizá el organismo más efectivo de la ONU en ese sentido es el Consejo de Seguridad, que hace que las cosas de verdad se discutan, pero que nunca se llegue a alguna conclusión, pues. Entonces, esa es una gran realidad que nosotros tenemos que entender. Y esa es la primera función de ese tipo de organismo. En el caso de Venezuela y su momento en este organismo, nosotros tenemos que entender que a pesar de que la estructura de la ONU está en manos de gente que se siente bien complacida con la idea de Maduro, tenemos al secretario general de la ONU, viene de ser presidente de la Internacional Socialista, y es incapaz de hacer un voto contrario a Maduro y siempre está con el cuento del diálogo como bandera fundamental. Tenemos a la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una mujer que ha calificado a Maduro como un gran estadista, y tenemos a Michelle Bachelet, entonces en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, si alguien estaría cómodo ahí es Maduro. El problema es la Cámara cuando muestra los asientos vacíos del resto de los países que desconocen a Maduro. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta, no es el asunto que hayan reconocido al guiado, es que desconocieron el gobierno, y eso es lo que se debe capitalizar. Eso es importante. Eso es lo que se debe capitalizar. ¿Por qué todos los tiranos hablan de que los van a matar? Ahora dice Maduro que hay 10 planes para asesinarlo a él desde Colombia. ¿Por qué esta obsesión con creer que son tan importantes que los van a asesinar? Bueno, primero porque están conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Entonces lo lógico es que los maten. Entonces, ese es el primer punto. Ellos saben que no están haciendo nada en pro del bien, de la sociedad, del desarrollo, Sí, de lo correcto, de la justicia. Ellos saben que su accionar es estrictamente criminal y por lo tanto, lo lógico es que alguien lo quiera matar, es absolutamente lógico. Por supuesto, eso se sobredimensiona y tenemos la gran cantidad de falsos positivos de atentados y los atentados de libreto y los autoatentados para conseguir publicidad. Entonces eso es técnicamente natural. El real atentado lo está viviendo la sociedad venezolana y ahora la sociedad venezolana entra a una etapa de persecución aún mayor, Jenny. Se plantea para este año para este mes encima, ya para estos meses, para allá, un censo en manos de una tiranía comunista totalitaria. Creo que no hay mucho que explicar de lo que significa, ¿no? Pero este censo lo están dividiendo en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con un censo de carácter móvil, inmueble. Ellos van a averiguar cuántos locales hay en el país, cuántos negocios existen en el país, cuántas viviendas hay en el país.
Y después viene el censo habitacional, que es el que te va a decir qué local está ocupado, qué habitación está ocupada, qué vivienda está ocupada, qué es lo que hay en esa vivienda, quiénes viven allí, qué hacen, a qué se dedican. Todo con la excusa de supuestamente prestarle algún tipo de beneficio y otorgarle una nueva identidad a ese lugar como una célula catastral X. Todo lo que viene de esto es a reforzar algo que el chavismo ha sido pionero, que es el apartheid informático, ¿no? El apartheid tecnológico. Porque ahorita nos ofrecen adicional que junto con este censo van a pegar en las puertas de la casa un código QR, un código QR que va a estar en la puerta de tu casa. Cualquiera que se logre hackear el sistema va a conseguir la información de cuántas personas viven ahí, si las personas tienen algún tipo de enfermedad, si las personas reciben algún tipo de beneficio social, si las personas tienen visa norteamericana, si las personas tienen algún tipo de propiedad adicional, si las personas cuentan con vehículos, si tienen hijos menores de edad. Toda la información estará disponible para el crimen gracias a este gran avance de la tecnología que nos ofrece el régimen. Todo eso está dentro de un marco de algo que han llamado la RAS, que yo le puse, que creo que sacaron lo de RAS por una racia, que es lo que piensan hacer, ¿no? Ellos inventaron una cosa que se llama RAS, red de articulación y acción sociopolítica, que es para poder meterse en la casa de la gente, para hacer que el PSV como partido, como gobierno, como accionar con sus herramientas, más allá de la militancia, incluyendo la milicia, ir al control formal de cada uno de los espacios que hace vida el venezolano. Es parte del proceso totalitario natural de un proceso comunista como el que estamos viviendo. Pero eso es terrible. Es terrible y mientras tanto te ponen a la gente a esto, pues. Yo te muéveme batallones a la frontera, hazme tal cosa, pero la revolución sigue avanzando. La revolución no se detiene en ninguno de los pasos de su agenda, ¿no? Ese plan para el control social completo de Venezuela, esa imposición próxima del Estado comunal y cada una de esas cosas nunca han tenido en ningún momento para qué detenerse, pues ni siquiera han tenido que tomar una trocha en ese sentido. Ellos siguen avanzando y han contado con cada uno de los espejismos y los efectos para los cuales le han sido útiles la oposición. Hay un punto que es muy importante, que yo siempre quiero recalcar. Maduro no hubiese tenido los 6 años de gobierno previos a estos si la oposición no hubiese tenido aquel triunfo electoral del año 2015. Eso hubiese sido imposible. Y Maduro no hubiese sobrevivido este año frente a este desastre económico, frente a una necesidad de una población que está desesperada por ponerle fin a esto, si no le hubiesen metido la esperanza del guiado. Entonces, ese es lo muy útil de lo que hace esa oposición. Y ahora esa oposición está volcando al país al juego electoral, de una manera descarada, de una manera salvaje. Y es increíble que el país todavía siga viendo algún tipo de esperanza en esos personajes. Eso es lo más grave de la situación. A mí me aterra cuando escucho hablar de elecciones, porque todos sabemos qué tipo de elecciones son y lo que va a pasar. Estaba leyendo unas declaraciones de alguien que tiene el apellido, a mi modo de ver, muy mal puesto, Francisco Virtuoso, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Andrés Bello de Caracas. La católica. Dio un reportaje a Infobae y dijo, es una de las tantas barbaridades que dijo: al chavismo le conviene dejar el poder a una elección democrática y luego podría volver, como parece que sucederá en Argentina con Cristina Fernández. Ese es el sueño. Esta letra se la dio Pancho. No, sí, es una cosa enferma. En el caso particular de Virtuoso, fíjate que había una organización que se llamaba Ojo Electoral. Ojo Electoral era una organización presidida por él y por un degenerador que, gracias a Dios, ya falleció, que se llamaba Eleazar Díaz Rangel, que formó lamentablemente a una gran cantidad de periodistas del país, pues. Entonces ellos se encargaban, junto con otro personaje también del chavismo originario, Carlos Genatio, de certificar la limpieza electoral
de cada uno de los fraudes que se cometieron en este país. Ese personaje que tú estás diciendo allí. Ese es el rector de la Universidad Católica, sacerdote jesuita. Sí, la limpieza. Ellos validaron cada uno de los asquerosos fraudes electorales. El protagonista de cada uno, de la certificación de cada uno de los asquerosos fraudes electorales. Él es una de esas tantas ilustres nulidades que al servicio de la revolución, vistiéndose de oposición. Y no solo de oposición, vistiéndose de iglesia. Eso es terrible, porque cuando me puse a leer, porque primero me pareció raro un apellido así de virtuoso, no me pareció muy interesante, y cuando me puse a leer, es de todo menos virtuoso. De todo, de todo. Si revisamos todo el historial de cada una de las declaraciones, donde en más de una oportunidad ha ido banalizando el daño, el hecho criminal de lo que significa el chavismo, y cómo se colaboró en la certificación del proceso de fraude, en lavarle la cara al fraude, en decirle al país que no había habido tal fraude, mientras todos los números lo demostraban, mientras estaba científica y académicamente demostrado cada uno de los fraudes. Él se encargaba desde esa organización, junto con sus camaradas, de decirle al país esa mentira tan grande. Eso le valió después pasar a la dirección de la Católica, cuando se fue el otro sacerdote jesuita, por supuesto, el padre Ugalde. Bueno, para ellos siguen virtuoso no, perdón. Dime, Jenny, tranquila, por favor. Te decía que el virtuoso, dentro de todo, dijo, cuando le preguntan por qué no hay una insurrección, en una sociedad en donde las encuestas revelan que el 90% de la población quiere que el gobierno salga, pero solo el 30% protesta, no están en situación de una resurrección civil. Esa es la manipulación típica de virtuoso, es constante, ¿no? Porque si la población saliese a la calle, él llamaría que inmediatamente entraran a sus casas, porque no sabemos la capacidad de violencia que tiene el gobierno, pero la vamos a sacar con diálogo. Entonces, es especialista en desmontar lo que es correcto para imponer tesis tan asquerosas como esa. Esa es la última, porque ya creo que mi estómago no da para más. Es realmente un virtuoso en eso. Le preguntan si hay una salida que no sea la negociación. Y él dice, la única posibilidad de salir a la crisis en Venezuela pasa por una solución política y electoral. Sí. Y ya, basta para mí. No, y basta para cualquiera, pero todavía el país sigue creyendo que esas personas son las que tienen la razón. Esas personas que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia. Por eso es que yo siempre insisto que cuando hablo de ese quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, y la gente lo cambia y le pone la MUD no me deja, o yo no sé quién no me deja, no, entiéndalo. Va mucho más allá de la acción política, va mucho más allá de esos titulares que están en la acción política ocupando puestos de diputados o de liderazgo político. Hay una gran cama de generadores de opinión que están en cada uno de los aspectos sociales generales del país, más allá de la política, pues cubren la iglesia, cubren las artes, cubren la noticia de opinión, hasta el deporte, que se encargan de soportar el no hacer lo correcto, se encargan de quitarle a usted su fondo, lo que sabe usted que es correcto, lo que está dentro de su fuero interno, lo que es lógico frente a un proceso tiránico que mata al individuo y mata a la nación. No, eso queda atrás. Su puesta en escena va en contra de la razón, en pro de eso, en pro de mentir y hacer que la sociedad baje la cabeza y permita la destrucción, la acepte. Es una cosa aberrante. Ahora dice Maduro que permanecerá en el poder, pero va a preparar la convocatoria a nuevas elecciones legislativas para arrebatarle el control a los opositores. ¿A qué opositores? A su camarada. Lo que pasa es que hay cosas que tiene que poner en orden, ¿no? Pues hay cosas que tiene que poner en orden. Vamos al primer punto de cómo Maduro puede hacer eso. El primer punto de cómo puede hacer eso es la cama que ellos están preparando. Pues en el 2015, por eso es que yo siempre insisto de que aquí nada tiene legitimidad. Aquí cada uno de estos diputados, cada uno de estos personajes, en específico, quizás a quien más se lo di yo fue Julio Borges, cuando estaba en la presidencia de la Asamblea Nacional, decía
que la Asamblea Nacional es la representación de 14 millones y pico de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional. Cuando usted divide eso y sabe que la oposición sacó 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo también sacó 7 millones de votos, un poco menos. Después, este mismo gobierno, esta misma oposición validó las acciones de la Asamblea Nacional, que se decía, llegamos con tantos X millones de votos, lo cual era mentira, pero se le validó. Después, cuando Maduro quiso hacer lo mismo en su elección, allí el escándalo internacional fue tan grande y la objeción fue tan grande que la misma oposición tuvo que decir, mira chicos, no, esto no te lo podemos permitir. Y desde el principio se estuvieron al margen, ¿no? Pusieron uno de sus títeres, pusieron a Henry Falcón, pero el resto de la oposición se abstuvo de participar como tal. Y entonces sí declararon esa elección como fraude, pero Maduro volvió a mostrar esos mismos números inexistentes. Ahora se pusieron a recoger unas firmas, las grandes firmas para No More Trump, y muestran 8 millones de firmas. Con ellos van sustentando esa cama, esos números, para cuando quieran recuperar la Asamblea Nacional el año que viene, donde tocan elecciones de acuerdo a esta ridícula constitución. Por eso es que la fiesta democrática está abierta, pues. Por eso es que cada uno de los partidos están agarrando y aceitando su maquinaria electoral. Y el gobierno habla en el mismo idioma. Parte de la estructura de esta RAS es generar una maquinaria electoral efectiva que va a ir puerta a puerta a saber qué hay allí, para convencerte de que lo prudente es que si no quieres votar o quieres votar por otra cosa, no hagas más ruido ni te identifiques como opositor, porque ya yo sé que tú estás ahí. Eso es parte del terror de esa acción sociopolítica que va a ocasionar esta racia. ¿Y van a hacer al final las negociaciones para vuelos directos entre Caracas y Moscú? Obviamente después de pagarle todo lo que le deben las aerolíneas, ¿no? Mira, cuidado si ni se les paga, porque ahí hay un costo político que Moscú pudiese asumir para poder mantener cada vez más posición dentro de la esfera de lo que sucede en Venezuela. Hay que poner un ejemplo para que la gente lo recuerde y lo intente ubicar en el tiempo. Cuando Moscú empezó a financiar el proceso cubano, Moscú terminaba pagándole a Cuba por un saco de azúcar casi 10.000 barriles de petróleo. Es decir, es natural asumir esa pérdida para poder tener posicionamiento político. Entonces, no es algo que se nos tenga que extrañar. Aquí no es la parte estrictamente del negocio, yo te voy a pagar y vamos a mantener las relaciones. No, eso no es tanto. Ahí hay estos sospechosos habituales, China, Rusia, en este tipo de casos, ellos están dispuestos, menos China que Rusia, están dispuestos a perder dinero por posicionamiento. Posicionamiento que en este caso ya está yendo más allá de lo político como tal. Ya nosotros, como hablábamos hace semanas pasadas, hablábamos de ese documento que había firmado el que funge el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, un documento donde se comprometen a nuestros puertos para ser receptores de armamento ruso. Esta semana hubo unos artículos que volvieron a hablar sobre esos documentos y sobre esos tratados y distintas propuestas de militares soviéticos, rusos, recordando los tiempos soviéticos de cuando se colocó armamento en Cuba y la crisis de los misiles, que no sería nada extraño ni malo generar una nueva crisis en el Caribe a partir de esta situación venezolana, que los puertos venezolanos son aptos y cómodos para submarinos y buques rusos que carguen misiles y demuestren el interés ruso en la zona. Aquí estamos preocupados por la campaña electoral. Sí. Y es el segundo mes que la petrolera china evita cargar el crudo. ¿Es cierto o es otro rumor? No, es cierto, se triangula, como habíamos hablado antes. La petrolera grande no quiere entrar en el proceso de sanciones y triangula con petroleras pequeñas. Donde sí están teniendo un problema real es con los buques. No tiene suficientes buques
que se arriesguen al juego de sanciones, que estén amparados a otras cosas para sacar el petróleo aquí y llevarlo a las refinerías en aquella zona. Ahí sí están teniendo un hueco ahorita, pero no dudo que puedan solucionarlo pronto, igual que solucionaron el gran problema financiero a través de bancos en España. Hablando de España, Hugo Carvajal, El pollo. dice que intenta presionar a la justicia desde España, donde evita buscar la extradición. Sí. Y dice que tiene mucha y muy importante información para aportar a Estados Unidos sobre los funcionarios del régimen chavista. ¿Esto es simplemente miedo a que se lo lleven de España? Claro, él quiere seguir intercambiando información para decir que no me lleven, yo le doy la información desde aquí. Lo cierto es que no, los Estados Unidos llevaron ya el documento ante la Audiencia General Española exigiendo la extradición y mostrando pruebas que lo vinculan con el narcotráfico y con grandes alijos, toneladas y toneladas y toneladas de narcotráfico entrando a los Estados Unidos en operaciones dirigidas por él, por órdenes de Chávez. Entonces, él llegará a los Estados Unidos, igualito tendrá que cantar. Y cantará muchas mentiras, cantará bastantes verdades, que serán simplemente para comprobar expedientes, porque no hay nada nuevo que diga el Pollo Carvajal que no sea público. La gente se asombra hoy, ¿no? Pero no hay nada nuevo. Por eso es que yo siempre colocaba aquel cartelito que estaba en la Secretaría de Tesoro desde el año 2008. En ese cartelito está Hugo Carvajal, perdón, está el hombre que fue 2 veces ministro de Interior y Justicia y el principal enlace con la FARC y el ELN, Rodríguez Chacín, y está un hombre que fingió como ministro de la Defensa, ministro del Interior, y hoy es gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva. Los 3 están en ese cartelito como el aparato vinculante de la operación narcoterrorista con la FARC. Entonces, es decir, todas estas noticias, cada uno de los vericuetos, todo lo que pueda decir el Pollo, ya lo saben. Lo que cuando llegue a hablar, lo que dirán es check, 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 check. Y listo. Claro. Pero eso es que se lo llevan. Se lo llevan porque te van a hacer pagar. No porque necesito que me digas algo nuevo. Todo lo sé. Hay gente que se asombra porque leyó ahora que Hugo Chávez ordenó inundar Estados Unidos de cocaína de las FARC. Ahora se asombran. Sí, por eso lo que te digo, hay gente que se está enterando de cómo funciona la revolución, todavía no lo entienden como revolución, todavía creen que son pataletas de un grupo de delincuentes, todavía no entienden la carga ideológica de lo que significa cada una de esas operaciones y por qué se hacen, jamás terminarán de comprender que socialismo y crimen es una sola cosa. Cada uno de esos puntos todavía la sociedad sigue negándose a entenderlo, y es lo primero que tienes que entender para poder comprender esos detalles, que son simples consecuencias del hecho. Entonces, si no se entiende ese hecho, no vas a poder comprender, te vas a sorprender con cada uno de los detalles. Y los detalles son esos, solo detalles dentro del mar del proceso revolucionario. El proceso revolucionario necesita generar destrucción, por supuesto, más allá de su frontera. Y es lógico que lo haga. También es esa parte del costo de lo que de lo que hablábamos hace rato. Por supuesto que el narcotráfico deja muchísimas ganancias, pero no hay ningún problema en perder para hacer daño. El representante de El Bendito por Dios en las negociaciones con el régimen de Maduro dijo, y esto también es una primicia que te voy a dar, que el mecanismo en Barbados se agotó. Se agotó y habrá que cambiar de playa o ya iremos de nuevo a Europa. Claro. Lo que pasa es que se agotó. Se agotó el mecanismo de Barbados. Tú sabes que todavía está la temporada de huracanes, no ha terminado, y entonces le debe dar cierto susto. Sí, no conviene. ¿No conviene? Entonces vamos por otro lado. El señor dice que volver a ese formato no lo vemos viable porque ya todo lo que se tenía que discutir se discutió. El punto principal es que las conversaciones fueron suspendidas por decisión de Maduro. Sí, lo que pasa es que todos se enfrentan ahorita a la cochinada que vino a hacer la Mogherini en Latinoamérica, para cerrar con broche de oro su despreciable gestión, y frente a lo que está sucediendo dentro de la nueva zanahoria que es el TIAR, pues.
Entonces, frente a eso, tienen que ver cómo accionan. No podemos hacer las dos cosas a la vez, porque esta vez si no, nadie nos va a creer. Y el asunto es que ya nadie les cree, porque nadie se puede tomar en serio la situación de lo que vive Venezuela, del drama que está viviendo Venezuela. Hay un punto que aclara eso, de cómo el mundo no se toma en serio lo que vive en Venezuela. Esta semana salió un número de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la ayuda a los refugiados venezolanos. El número tiene que asustar a todo el mundo. El encargado de eso declara que lo que ellos esperaban recibir, el presupuesto que ellos montaron de ayuda para el año a los refugiados venezolanos, montaban los 230 millones de dólares. A esta fecha, desde el inicio del año, que empezaron con la recolección para eso, se ha logrado obtener el 9%. El 9%. El encargado de esto de una vez aclara que ellos montan su presupuesto y entienden que van buscando el 50% del mismo, y es lo que regularmente se obtiene cuando se hablan de refugiados. La colaboración de los distintos países del mundo entran en esos niveles. Pero en el caso venezolano no llega al 9%. ¿Por qué? Porque nadie se puede creer, nadie puede tomarse en serio que la principal reserva petrolera del planeta, la que va a ser la principal reserva de oro del planeta, la octava reserva de gas, este país donde se escupe una semilla y se siembra sale una mata, este país que no tiene huracanes, que no tiene ni un volcán, que lo que tiene es socialismo, esté destruido. Entonces nadie puede tomar eso en serio. No importa que la migración, no importa que las caravanas, no importa que la diáspora supere la de Siria, que tiene ya cualquier cantidad de años en guerra. Eso no importa, nadie se puede tomar en serio esa realidad, y por eso esos números. No se lo pueden tomar en serio gracias a ese liderazgo político que hasta hace un año, y vuelve ahora de nuevo al ruedo, decía que en Venezuela lo que había era un déficit democrático, y que lo que se hacía falta para poder acabar con el proceso revolucionario era más plata para las campañas electorales. A eso se dedicó todo este liderazgo político durante todos esos años, y por eso se vistió de democracia esto, y por eso se permitió que esto tuviese tanto poder hoy. Me gustaron las declaraciones de Sanders cuando dijo: no comparen mi socialismo con el de Venezuela. Tú sabes que aquí había un personaje que hemos hecho bastante referencia, que era un comunista guerrillero, un hombre que, todo un representante de lo que es la traición a la patria, que era Teodoro Pekov. Teodoro Pekov siempre manejaba la tesis de las dos izquierdas, ¿no? La que yo defino claramente como la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Es la misma, te vas a matar. Entonces, lo mismo hace Sanders. Sí, no, el socialismo de él es bueno, y el otro es malo. Cada vez que alguien habla del socialismo bueno, yo pienso en los Castro reunidos así en una playa, lanzando fuegos y sacrificios a sus deidades. No, es increíble. En realidad lo que da bronca es que estamos diluyéndonos en cosas que no son fundamentales y dejando de lado lo más importante, lo que vale tu país y lo fácil que sería recuperarlo, porque hay de todo. Hay de todo, y no solo de todo, sino que también todo está por hacer, y eso es lo más interesante. Hoy, cuando estamos viviendo una crisis global de la mano de obra enfrentándose al avance de la tecnología, el asunto es que aquí vamos a necesitar toda una serie de mano de obra especializada para la reconstrucción de Venezuela, porque en Venezuela estaba todo pendiente, todo estaba ya con unas necesidades increíbles de mantenimiento, de acción, de acomodarlas, de ponerlas de nuevo en práctica y llevar a Venezuela a tiempos modernos. Bueno, imagínate, todo eso se destruyó. Entonces en Venezuela está absolutamente todo por hacer, es decir, que no solo tenemos el todo con qué hacerlo, sino tenemos la grandiosa oportunidad para que cualquier visionario encuentre de nuevo no solo el faro de la libertad, la oportunidad y el desarrollo, sino esa increíble oportunidad de desarrollar sin límites. Todo se puede hacer en esta tierra maravillosa, y es fácil si decidimos hacer lo correcto, si entendemos el costo de lo que significa hacer lo correcto y decidimos hacerlo. Yo creo, Noel, que eso tiene que ser posible, porque con gente como vos, que ama tanto a su país, y con la cantidad de gente que está haciendo llegar tu mensaje a todas partes,
cada vez lo veo más posible. Amén. Cada vez se me hace más cercana la idea de una Venezuela libre y faro de luz en América. Amén. Ojalá se entienda la necesidad de hacer lo correcto. Mucha gente quiere que uno ponga todas las comillas y cada una de las palabras y que explique qué es lo correcto. Y es tan sencillo como siéntese un segundo y escuche lo que le dice su fuero interno. Deje de escuchar a los degeneradores de opinión, deje de mentirse, deje de creer en pendejadas y simplemente entienda la realidad y asuma la verdad. Esta semana puse un pequeño video que invito a todo el mundo, está en mi timeline, que vea que son los titulares de Chile en el tiempo de Allende. Cómo Allende había generado ese caos en esos 3 años, caos que se puede ver reflejado durante los 20 años de chavismo, para que se pueda entender el nivel de la cura necesaria. Entonces, si eso se entiende, podremos gritar de verdad con el corazón y ya en un proceso de construcción, ¡viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Te esperamos el próximo domingo, Dios mediante. Gracias, Amén. Noel. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches.